Bueno, yo empiezo por agradecerles muy especialmente a todos ustedes que están esta mañana aquí con nosotros, casi todos ciudadanos y ciudadanas boyacenses. Aprovecho y saludo al exministro Manuel Rodríguez, que lo veo por allí. Por supuesto, mis agradecimientos al representante de la Cámara, Carlos Amaya, que además es vicepresidente de esta corporación, mis agradecimientos por haberme invitado. Y un saludo a todos los que en algún momento nos vean por la televisión también, un saludo muy especial. Unirme, doctor Carlos Amaya, a su reclamo con respecto a que el presidente del Senado, el doctor Roy Barreras, le haya arrebatado la señal en directo de televisión a este evento. Yo creo que esos son procedimientos que por lo menos son una falta a la cortesía parlamentaria, pues para no decir cosas mayores con respecto pues a este tema. Pero bueno, en algún momento pasará por la televisión, por la institucional, y hay que aprovechar y hacer propaganda para que se vea, porque este es el tipo de cosas que si no es por el canal del Congreso no los vamos a ver por ninguna parte. Antes de entrar en materia, aprovecho y hago una cuña, y es que tiene que ver con la reforma a la salud. Ese es un problema gravísimo que se le viene a este país. Ese proyecto de salud es lo peor que se ha propuesto en salud desde que se aprobó la Ley 100. Pero además tiene una cosa que yo quiero reclamar de manera formal. Doctora Amaya, yo creo que en eso también estamos de acuerdo, es que esto empieza con una monumental mentira, este proceso de la reforma a la salud. El presidente Santos, nada menos que el jefe del Estado, uno a ratos le cuesta trabajo creerlo, diciendo que con la reforma a la salud se acababan las EPS. Eso es paja, eso no es cierto, eso es una falsedad. Les van a cambiar el nombre, que es muy distinto. Sí, muy astutos, claro, como están desacreditadas, les van a cambiar el nombre para seguirnos dando del mismo veneno que nos viene matando desde hace rato. Pero bueno, eso era apenas para aprovechar la importancia de este evento para decirlo. En segundo término, hacerles este comentario antes de entrar en materia. Este oficio de senador o de representante a la Cámara, lo sabe también el doctor Amaya, este es un oficio bastante miserable, digo yo. Sí, porque uno tiene que aguantarse aquí un montón de cosas que realmente desagradan de muchas maneras en la lucha política y en el Congreso. Pero este trabajo tiene un encanto grande, que tiene que ver con este evento. Uno se obliga en la lucha política a recorrer este país, como se dice, de la seca a la meca. Entonces uno tiene que ir a La Guajira, a Nariño, a la costa pacífica, a los llanos orientales, tiene que estar en Boyacá, en Antioquia, en el Tolima, en todas partes. Y entonces digamos que esa es un poco una pequeña compensación que uno tiene, es ver la belleza del país que tenemos, la belleza del país que tenemos, las altísimas calidades de nuestra gente, cada uno a su manera, ¿no? El pastuso, el boyacense, el antioqueño, cada uno a su estilo, pero toda gente encantadora. Y dentro de esto, decirles a los boyacenses, en particular a quienes no tienen ocasión de viajar tanto como, repito, nos toca a los congresistas, que si hay un departamento bello en Colombia es Boyacá, o sea, que sea un departamento que vale la pena que cuidemos es Boyacá. Yo lo conozco bastante bien, cada vez que puedo me pego mis voladitas, ¿sí? Entonces estar en la zona de Sogamoso, en Tota, por ejemplo, o en la zona panelera, o en la zona de Villa de Leyva, en el centro, en Tunja. En estos días tuve la ocasión de ir hasta Boavita, casi no llego, pero bueno, sí, conocí otro territorio bellísimo de ese departamento. Y entonces, simplemente para insistirles en que vale la pena insistir en esto que ustedes están haciendo, que tiene que ver pues con cosas, si se quiere, más graves que cuidar la belleza del territorio, pero que quiero resaltar que la belleza del territorio es parte del asunto. Yo en estos días tuve que estar en Santa Marta, y entonces ver uno de esas bellísimas playas de Santa Marta, tiznadas del hollín, de las mineras, de la Drummond, ver esas barcazas derramando el carbón, afeando el mar, pues por supuesto que esas son cosas que también nos tienen que doler de muchas maneras. Entonces, en primer término, felicitar al doctor Carlos Amaya y a todos ustedes por este empeño que tienen de querer a su departamento, de querer su tierra, de querer todas las cosas que allí, buenas que allí están pasando. Ya entrando en materia, digamos también esto. Yo he venido insistiendo mucho en una frase que yo sé que genera ciertos debates, pero que aquí la voy a plantear, y es que he venido un poco con la idea de que minería sí, pero no así. Yo creo que esa es una frase que nos puede unir muy bien. Minería sí, pero no así. ¿Qué es lo que quiere decir? Que puede haber minería, pero hay que hacerla bien hecha. Y me voy a referir específicamente a ciertos criterios mínimos que tienen que ver con esto. Digo minería sí, ¿por qué? Porque
digamos que los seres humanos en cierto sentido somos una especie minera. Buena parte del progreso de la humanidad tiene que ver con la minería. Este edificio es minería, los aviones, los carros, los teléfonos, las herramientas de labranza, los tractores, los asadones, etcétera. Luego en eso tenemos que ser sensatos e inteligentes y entender que de lo que estamos hablando, porque eso nos aislaría de la sociedad, de lo que estamos hablando no es de que no haya minería, necesitamos combustibles, necesitamos una cantidad de cosas, ¿sí? De lo que estamos hablando es de que eso se haga bien hecho. Ese es un asunto que es importante, porque tiene que ver con unir fuerza, y al final me voy a referir a la importancia de unir gente en torno a esto para que podamos ganar esta lucha, porque si no unimos, si no tenemos fuerza social, política en el buen sentido de la palabra, suficiente, pues nos van a derrotar las gentes que no quieren de manera suficiente a este país, nos van a derrotar las transnacionales que todavía creen que estamos en los días de la corona española y que aquí pueden venir a hacer lo que se les dé la gana. Entonces por eso voy a enfatizar en este tema. Yo no voy a hablar mucho puntualmente del caso de Boyacá, que ha habido excelentes exposiciones, sino voy a hacer una explicación más de tipo general que nos encuadre a todos y al país entero en de qué se trata esta lucha grande que venimos librando. Entonces decía yo, minería sí, pero no así. No así es como, miremos algunos aspectos para enfocar el tema. No así, en primer término, no puede ser una minería arrasadora con el medio ambiente. No puede ser una minería que nos deje sin agua, que nos deje sin agricultura. No puede ser una minería que destruya los páramos. Es decir, no puede ser una minería que haga caso omiso de que tenemos un país, como bien dicen los poetas, que tenemos que cuidar para siempre, porque aquí nos lo tienen es un poco en calidad de préstamo, ¿no? Pero y nuestros hijos y nuestros nietos y todo el mundo tienen que tener el derecho a disfrutar a Tota y a Boyacá y a todos los sitios bellos y buenos de este país. Entonces, lo primero, un manejo minero ambiental que sea capaz de cumplir con los requisitos mínimos y básicos para que eso se pueda hacer bien. Habrá impacto ambiental, pero tiene que ser en unos términos que sean aceptables, tolerables para el progreso social. Y esto incluye, y es una cosa muy importante, incluye que hay áreas donde no podrá haber minería bajo ninguna consideración. Por ejemplo, ya está establecido incluso legalmente, en páramo no puede haber minería, y menos gran minería. El caso de la pequeña y mediana minería, eso hay que verlo, cómo se va manejando con ciertas prudencias y realidades que están allí, pero pues gran minería, minería de cielo abierto, en el páramo de Santurbán, eso no se le ocurre a nadie, o en el páramo de Pisbal, para poner otro caso. No puede haber, como no puede haber, si mañana encuentran un pozo minero, un pozo petrolero debajo de la Catedral de Tunja, pues tampoco puede haber pozo petrolero ahí. ¿Por qué? Porque es la catedral y se acabó el cuento. Y tampoco es verdad que si no es minería, si no es páramo, no es la Catedral de Tunja, se puede hacer en todas partes, tampoco es cierto. Hay otras áreas, por ejemplo, pongamos simples ejemplos, esto es una cosa de análisis específicos. Si hay unas aguas que son las del acueducto de Bucaramanga o las del acueducto de una población, pues no puede haber minería si destruyen o contaminan esas aguas, porque incluso está en la ley. El primer uso del agua en Colombia es el consumo humano, y ahí no hay nada que hacer. Y sobre eso no nos movemos. Así, repito, no sea páramo o no sea otro tipo de área de este corte. El otro aspecto que hay que mirar es el caso de las relaciones laborales. No así en las relaciones laborales. Estas mineras han venido atropellando de mil maneras, y me refiero particularmente a la gran minería, la minería transnacional, estableciendo unas relaciones laborales que son inaceptables. Por ejemplo, en el caso de la minería del carbón, no quieren aceptar que esa es una minería productora de cáncer y que son áreas de alto riesgo, y que eso les exige a esos trabajadores de esas grandes mineras unas condiciones particulares que no tienen. En parte por eso fue ese paro largo que acaba de haber en el Cerrejón, en La Guajira. Ese tipo de cosas tienen que resolverse. Necesitamos una minería que sea responsable y democrática en lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Cuando uno habla de los impactos negativos de la minería, los extranjeros y los malos colombianos suelen decirle a uno, no, pero es que mire, que las regalías, y entonces lo quieren callar a uno con el cuento de las regalías. Entonces hemos estudiado con cuidado esto de las regalías, y las regalías que pagan son bajísimas. O sea, es mejor negocio sacar el oro, transformar el oro, transportar el oro, vender los explosivos del oro, hacer los anillos con el oro. Todo eso es mejor negocio que ser el dueño del oro.
bueno, o del carbón, o del petróleo, o de lo que sea. Y por supuesto que ahí tenemos derecho a reclamar para que esas regalías se paguen en las condiciones en que debe ser, porque ese es el patrimonio nacional. Y ojo, no son las regalías para pagar los daños ambientales, esos no los pagan por aparte, pues, o los correctivos ambientales. Entonces, si las tractomulas de las mineras de Casanare destruyen las carreteras, pues tienen que arreglarlas. Y no nos van a venir con el cuento de que la plata de las regalías es para pagarles la destrucción de las carreteras, entonces que les damos el petróleo gratis. No, tampoco somos tan pendejos. Ellos piensan que sí, pero tampoco. Se equivocan también en eso, en materia grave. El caso de los impuestos, parecido. No les gusta pagar impuestos. Entonces, en Colombia una persona que es transportador, comerciante, panadero, lo que sea, tiene que pagar impuestos. Y estos se han inventado el cuento de que no se les pueden cobrar impuestos, o por lo menos no los suficientes. Y han logrado unas legislaciones impositivas llenas de exenciones tributarias. O sea, que en la forma pagan el impuesto, pero después otra norma se los quita. Ahí en este momento tenemos con varios congresistas demandada una disposición que les permite descontar de los impuestos a las mineras lo que pagan por regalías, que en el fondo lo que quiere decir es o no pagan regalías o no pagan impuestos. Y eso ni siquiera por una ley de la República, sino por una interpretación mañosa de algún funcionario de la DIAN, que no me extrañaría sea sujeto de corrupción cuando hace esa interpretación, porque uno lee la norma y la norma no permite una cosa de ese corte. Pero como hay minería y son transnacionales, entonces en Colombia todo puede suceder. Otro aspecto, minería sí, pero sin los niveles de corrupción que provoca la minería, eso es una vergüenza. Uno lee esos contratos de la gran minería y eso es un bochorno. Entonces uno tiene que llegar a la conclusión, o los funcionarios son imbéciles y no saben leer, y no saben lo que firman, o lo que pasa es que saben demasiado, vuelan con los motores apagados. En Colombia solemos decir que en el sector de la salud, donde uno pone el dedo sale pus. Bueno, en estos contratos mineros, donde uno pone el dedo se le cae el dedo, tan horribles que son. Y aquí hay un problema de soberanía nacional. Es un pleito que hemos venido teniendo con los ministros ahora que anda, por ejemplo, el doctor Juan Camilo Restrepo empecinado en entregarle las tierras de Colombia a las transnacionales, a las agrícolas y las ganaderas. Entonces nosotros decimos, no señor, eso no puede ser así, hay un problema de soberanía nacional. Y entonces dicen ellos, no, pero es que no hay que ser xenófobo, ese es el odio a los extranjeros. Y yo he dicho, claro, no hay que odiar a los extranjeros y podemos hacer negocios con los extranjeros. Y si los extranjeros hacen las cosas bien en Colombia, bienvenidos son. Pero no ser xenófobo tampoco nos puede llevar a ser lacayunos. Sí, a que ven un mister pues y se van arrodillando, no, eso tampoco puede ser así, porque aquí hay un problema de dignidad y de soberanía nacional que tenemos que hacer respetar. Y no así, tampoco en lo que tiene que ver con la persecución a la minería informal. Este es uno de los aspectos más retardatarios del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Entonces aquí se inventó que mineros de 20 años, de 50 años, de 100 años, aquí hay mineros informales de 200 años. Hay zonas negras de este país donde hay mineros negros que eran esclavos de alguien que cuando los liberó de la esclavitud les donó una mina. Y entonces ahora el gobierno llega a la conclusión que dice que esos son narcotraficantes y guerrilleros y no sé qué, y entonces van trayendo ejército y policía y lo que sea para ver cómo los aplastan. Y en Boyacá tenemos un lío grave de este tipo. Es decir, entonces aquí pues ser dueño de una finca, explotar una minera, lo vi en Bobavita de cerca y lo he visto en otras zonas de Boyacá, y entonces aparece un mister con un título y entonces aquí nada más cuenta y detrás llega la policía y el ejército y el presidente Santos y el ministro de Minas y todo el mundo a ver cómo maltratan a un colombiano y se la montan de criminal. No, ¿eso qué es? Ahí hay un problema social, económico, también legal, pero hay que tratarlo con inteligencia, con actitud democrática, de manera constructiva, a ver cómo convivimos todos bajo el cielo de Colombia, porque claro, aquí puede haber transnacionales y puede haber gran minería, pero también tiene que haber pequeña y mediana, y tiene que haber colombianos. Ahora aquí nos van a volver a montar la teoría de que los colombianos somos extranjeros en nuestro propio territorio. Y por último, no así este punto en el que estoy insistiendo mucho, que me parece muy grave. No así en el sentido de no especializar al país en minería. Una de las cosas peores que le está pasando a Colombia con la minería, de pronto puede ser la peor, esto se nota poco, pero ahí está. O sea, hay cosas que uno no ve, pero ahí están. Es que
es que ellos no ven la minería, el presidente Santos y sus alegres compadres, no ven la minería sumándole al agro y a la industria. O sea, ellos no ven que la minería, toda esta minería depredadora del medio ambiente que no paga impuestos, no paga regalías, hace daños ambientales, etcétera, laborales, no la ven como sumándole al agro y sumándole a la industria, como puede ser en otros países. En Estados Unidos hay minería, pero hay un agro poderoso y hay una industria poderosa, y todo eso junto es lo que produce el bienestar. No, ellos ven la minería es reemplazando al agro, reemplazando a la industria. Yo les cuento esto, yo se lo planteé a un ministro un día en privado, por eso no doy el nombre del ministro. Pero le dije, ministro, ustedes con los TLC van a acabar con el agro en Colombia, con la producción de alimentos, ministro. ¿Usted sí piensa qué quiere decir que no produzcamos nuestros alimentos? ¿Y saben qué me dijo? Y después lo puso por ahí en un periódico. Dijo, senador Robledo, es que ¿por qué hay que producir alimentos? Es que si uno tiene minería, tiene dólares y con los dólares importa los alimentos. ¿Cuál es el problema? Ahora, si ustedes cogen un libro de economía, esto que yo les acabo de decir con esta simpleza, en economía se llama la teoría de las ventajas comparativas, que dice que los países se deben especializar en lo que hagan mejor, supuestamente. Entonces, cuando aquí nos horrorizamos los colombianos, con un paro como el cafetero, estamos importando el 80% del café que consumimos en Colombia, es café extranjero. Si yo hubiera dicho hace 20 años eso, me llevan para el manicomio. Y bueno, es verdad. Van a acabar con la leche de Boyacá, campesinos y productores boyacenses. En eso están, montando la escopeta, consiguiendo la horqueta, como se dice, para el mampuesto. Con el cuento de que como hay minería, lo demás no importa. Entonces se está acabando el agro, se está acabando la industria. Ahí estuvieron los industriales del lado de Sogamoso con sus trabajadores parados en el puente de Boyacá en un acto de dignidad, diciendo, bueno, no es que la industria no nos la van a acabar, ¿cómo así que minería no más? Este probablemente sea el peor lío que tenemos con la minería. ¿Por qué? Porque no es posible, mis queridos boyacenses y colombianos, no es posible, es imposible pretender que un país como Colombia pueda vivir solo de minería. No se puede. El agro y la industria son insustituibles en un aparato económico como el nuestro. Entonces, que haya minería bien hecha, sí, pero sumándole al agro y sumándole a la industria, no reemplazándolo. Y esto entonces se vuelve criterio. Es decir, sí, puede haber minería, pero también tiene que haber vacas, y tiene que haber cebolla, y tiene que haber un montón de cosas sin las cuales no vivimos. Ya termino diciendo esto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Los que están al frente, les digo con franqueza, los que están del otro lado de la raya, el doctor Santos y ellos no están equivocados, ellos no están confundidos, no es que no entiendan, no es que no sepan, ellos saben más que nosotros, tienen más fuentes de información. Lo que pasa es que a ellos les gusta así. Les gusta así, ¿por qué? Porque a ellos y a sus amigos les va bien así. Si mañana se acaba la industria del acero de Boyacá, pues los importadores de acero felices. No se acabó Paz de Río de milagro, ¿se acuerdan? Si en este tiro sí se acaba, pues que se acabe, dirán ellos. Bueno, me decía un campesino boyacense, senador, yo producía trigo y me quitaron el trigo, hoy se importa todo. Producía cebada y me quitaron la cebada, hoy se importa todo. Me metieron el cuento de que las frutas de tierra fría y el país está inundado de frutas de tierra fría importadas. Y me agregaba este campesino con toda la inteligencia de nuestro pueblo, me decía, senador, me queda la leche. Si me quitan la leche, me quitan la vaca. Y si me quitan la vaca, me quitan la tierra. Y este es el lío en el que estamos. O sea, esto es todo un pleito. Entonces los del lado ya no están equivocados. El presidente Santos quiere reelegirse para seguir con esta vaina. Trabajan para las EPS y para las mineras y para todo eso. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Nos toca hacer resistencia civil, que es una frase que yo uso. Resistencia es oponernos, es decir, no estamos de acuerdo, movilizarnos, etcétera, pero civil es que es civil, civilizada, democrática, o sea, esto no es pues poniéndole una bomba por allá a uno ni cosas de esas. Pero sí movilizándonos. Y tenemos ya ejemplos. Los santanderianos, vecinos de ustedes, casi que de los mismos, de los de la independencia.
la lucha del páramo de Santurbán. ¿Cómo se ganó esa lucha? Pues porque los santanderianos se pararon y dijeron, no hay proyecto minero de Greystar en el páramo de Santurbán, y se acabó el cuento. Esto es un proceso, es bueno que ustedes lo sepan. Primero se pararon, en el caso de Santurbán, los ambientalistas y los sindicalistas y otros poquitos más. Después se interesó la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, después la Sociedad de Mejoras Públicas, la academia, la iglesia, y fueron cada vez sectores más apareciendo. Un día FENALCO, los comerciantes también dijeron, listos, nosotros estamos para eso. Y ese movimiento creció tanto. Yo estuve en Santander el día en que, digamos, quedó claro que esto se iba a ganar, que el alcalde de Bucaramanga tuvo que decir, yo también me meto, y el gobernador, yo también. Ese día estuvo ganada la lucha. Ahora, la ganamos, pero no quiere decir que ellos dejen en sus intentos, ahí siguen, ¿cierto? Porque ellos son como la gota, ¿no? Que cae, cae. Bueno, nosotros tenemos que resistir como la gota, todo el tiempo resistiendo. Intentaron mover el río Ranchería, los de Glencore y Anglo American y Strata, las transnacionales más grandes del mundo, cambiarle el curso del río en 26 kilómetros. Bueno, se paró toda la Guajira en la raya, los de todos los partidos, todas las condiciones sociales, los indígenas, los no indígenas, y les tocó tragarse la candela, pero otra vez fue la movilización y la resistencia. Intentan en el Tolima montar el proyecto de la Colosa y cada vez les cuesta más trabajo, porque lo quieren montar en un nudo de aguas, es que eso es increíble, y la última genialidad es que como no pueden moler la roca ahí, entonces la van a transportar 70 kilómetros y se van a ir a tirar otro pueblo más, el municipio de Piedras. Es que estos son como locos, que la codicia los enloquece. Por ganarse $1 son capaces de cualquier desproporción. Pero bueno, esa es la resistencia en la que estamos, y la vida nos demuestra, y lo acaban de probar los cafeteros y los cacaoteros, que cuando los pueblos reclaman organizadamente, con un talante democrático, uniendo pequeños, medianos, grandes, incluso empresarios, campesinos, trabajadores, todo el mundo unido, somos capaces de lograr las transformaciones que se necesitan. En este sentido, todo este movimiento que yo siento que se está gestando cada vez en Boyacá, cada vez con más fuerza, con más entusiasmo, más cariño por su terruño, más en defensa del agro, de la propia industria boyacense, de una minería, pero con concepciones democráticas, donde se puede sí, donde no se puede no, ¿cierto? O sea, toda esta cosa inteligente y valerosa que están haciendo, yo estoy seguro que si ustedes insisten con eso, con el poquito de cariño que podamos ponerles los que no somos boyacenses, pero que los queremos mucho y estamos con ustedes, todo eso unido va a terminar logrando que estas exigencias terminen conduciéndonos a un gran triunfo. Muchas gracias.